La inteligencia artificial está revolucionando la educación. ¿Estás listo para descubrir cómo? Las adecuaciones curriculares están evolucionando con el poder de la IA. Desde personalizar la enseñanza hasta optimizar los métodos de aprendizaje, la tecnología está marcando un antes y un después en la educación. Bienvenido a la conferencia Transformando la Educación, el poder de la inteligencia artificial en las adecuaciones curriculares, impartida por el Dr. Iván Humberto Borbón Muñoz. La educación del futuro comienza hoy. Y educación virtual y lo que es la formación docente, reflejados en múltiples publicaciones y ponencias. Su labor en la Coordinación Estatal de Permanencia e Inclusión Educativa en el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora y su actual participación en grupos de investigación sobre corporalidades disidentes demuestra su compromiso con la construcción y espacios universitarios seguros y centrados en las personas. Doctor Iván, bienvenido, un placer, el espacio es suyo. Muchas gracias, Nancy. Vale, bueno, le titularon a esta sesión El poder de la inteligencia artificial en las adecuaciones curriculares. Es importante señalar que más que yo ser experto en el tema de inteligencia artificial, mi trabajo ha sido sobre todo en el tema de la inclusión educativa. En específico, he trabajado bastante con el tema de adecuaciones curriculares, tanto para nivel medio superior como superior. Entonces, quise agregar esto al final, que es como de lo que vamos a hablar son experiencias de uso de la inteligencia artificial en el campo de la inclusión educativa y las potencialidades que le hemos identificado a esta en el desarrollo de las prácticas de inclusión, que cabe señalar que aunque son pues una exigencia cada vez mayor a las instituciones de educación superior, también son una tarea complicada de resolver por parte de la planta docente. Por lo tanto, creo que uno de los grandes aciertos que se ha logrado es entender que se necesitan herramientas y estas han surgido conforme se va avanzando en el análisis de las problemáticas que están relacionadas con la atención a una población diversa y sobre todo de subsanar o erradicar las desigualdades que existen en las instituciones y que provocan diferencias en la atención al estudiantado a partir de sus corporalidades, ¿no? Quiero primero empezar con una contextualización de esto que vamos a ver, entender en dónde estamos parados y por qué la importancia de trabajar con herramientas como la inteligencia artificial. Primero tendría que decirles que el tema de la inclusión educativa no es nuevo, ni tampoco es que haya estado estático. Ha tenido como grandes cambios paradigmáticos que han, construido lo que entendemos hoy por inclusión educativa. Primero se hablaba de integración educativa, que solamente conllevaba dejar entrar a los estudiantes a los espacios educativos, estudiantes específicamente que enfrentan alguna discapacidad. Sin embargo, hoy en día entendemos a través de la inclusión educativa que no es suficiente, que se tiene que trabajar en que estas personas tengan espacios efectivos donde realmente puedan participar y aprender. Uno de los grandes cambios también que surgió con el modelo social es que pasamos de necesidades educativas especiales que referían la carga al estudiante y decían, esta persona tiene necesidades especiales y por lo tanto son necesidades más fuertes, necesidades más difíciles de solventar, a desprender de esta carga a la persona, al estudiante, y que se cargara en el contexto a través del concepto de barreras para el aprendizaje y la participación. ¿Qué significa este cambio? Que en lugar de que la persona tenga el problema es contextual. Es un problema del entorno que no está diseñado para todas las personas y por lo tanto las atenciones siempre están en el entorno que conlleva procesos, espacios y personas, ¿no? Que están involucradas en el aprendizaje del estudiante. Antes hablábamos de personas con discapacidad, que era como referir que la discapacidad estaba en la persona, un poco en la misma lógica. Hoy hablamos de personas que enfrentan alguna discapacidad, o sea, que están luchando contra un sistema que no les considera.
Anteriormente, pues la base del modelo médico era el diagnóstico. Sin embargo, conforme hemos ido avanzando, entendemos que tener un diagnóstico de cuál es precisamente la discapacidad que está enfrentando se vuelve algo muy complejo. Tenemos una gran cantidad de casos de diagnósticos falsos, diagnósticos irresolubles, mezclas de diagnósticos, entonces cada vez nos sirve menos el tener un diagnóstico de la parte biopsico, ¿no? Sino que más bien ahora entendemos que necesitamos más bien diagnósticos psicopedagógicos que nos muestran cómo aprende el estudiante, cómo desarrolla sus estrategias y de qué manera puede lograr mejores resultados. Entonces, la base hoy en día se maneja a través de resultados de aprendizaje. Anteriormente, el modelo médico era muy psicológico. Hoy en día, la base de la inclusión es la pedagogía. A partir de esto han surgido estudios críticos de la discapacidad que nos han dejado más clara la situación en que estamos enfrentando quienes trabajamos con estas temáticas y nos habla, por ejemplo, de que la discapacidad no es una sola forma, sino que hay una gran cantidad de formas en las que el sistema discapacita a la persona. O sea, por ejemplo, cuando el estudiante está en un entorno adecuado, por ejemplo, un estudiante con sordera que está en su casa, con su familia, que todos hablan lengua de señas, esta discapacidad no existe. Pero es hasta que llega a la universidad, en donde no tiene estas condiciones, donde las personas no hablan lengua de señas mexicanas, donde no puede conectar con las personas fácilmente, cuando se genera la discapacidad. Entonces, en la misma sintonía podemos encontrar otras situaciones que discapacitan, como por ejemplo, tener que subir 3 pisos cuando estás en situación de embarazo, por ejemplo, o cuando estás con una arritmia o tienes un problema cardíaco o tienes alguna dificultad para subir 3 pisos, ¿no? Entonces, el problema se convierte en tener edificios que crecen hacia arriba, no tener infraestructura de elevadores con la suficiente capacidad para poder subsanar a la población con la que se cuenta, y entonces el problema central es atender el problema estructural que se presenta en la universidad. Esto de manera enfocándonos un poco en la infraestructura, pero también lo podemos encontrar en profesores, por ejemplo, que no están capacitados en pedagogía y que vamos a encontrar deficiencias que afectan de muchas maneras y discapacitan de muchas maneras a distintas poblaciones. Entonces, en este sentido, entendemos que se tiene que solucionar el problema de las instituciones a través de distintas estrategias de sistemas complejos pensados en ecosistemas de aprendizaje. En esta misma medida vamos a encontrar que hay conceptos que surgen después a partir de los estudios críticos que hablan de diversidad y disidencia funcional, en donde ya no hablamos de personas que enfrentan discapacidad, sino que hablamos de entornos con una gran diversidad y que a partir de barreras para el aprendizaje, estas personas tienen distintas formas de vivir la universidad. En este punto, pues, entendemos que el sistema nos hace diferentes. No es que nosotros seamos diferentes por tener ciertas características corporales, sino que somos diferenciados por un sistema que solo considera un ideal de estudiante de tiempo completo, con ciertas características y que eso provoca pues severos problemas para poder atender a una población diversa a través de un sistema que suele ser estandarizado. Además, hemos entendido que las personas no solamente tienen una cuestión que les discapacita, sino que usualmente se mezclan, ¿no?, distintas opresiones, desde cuestiones como corporalidad, el no poder caminar o no poder ver o no poder escuchar, pero además se mezcla con cuestiones como el género. Por ejemplo, una persona con ceguera que es mujer además tendrá mayores dificultades para andar en la noche entre la población y corre mayores riesgos de inseguridad.
O de misma manera podemos ver que las cuestiones de clase también afectan. Una persona que tiene recursos puede subsanar mayormente los problemas de discapacidad motriz, por ejemplo, que no se presentará igual cuando esta persona tiene bajos recursos. Entonces, digamos que se van mezclando cosas, se van provocando cosas en donde distintas situaciones se combinan y se convierten en casos más complejos, ¿no? Entre más combinaciones, pues más complejo el caso, y es a lo que le llamamos casos focalizados, que vamos a ver un poquito más adelante. También es importante entender que existe una desigualdad que se da de forma estructural, que puede ser atendida porque es una construcción social. En realidad, estas designaciones de diferencias pueden ser cambiadas, pueden ser revertidas, pero también existe una exclusión educativa, que es este espacio que no ha sido atendido y que no ha sido trabajado para atender a toda la población. Entonces, en este sentido, pues las adecuaciones curriculares llegan como un tema de justicia social para quienes se les ha negado la educación durante muchísimo tiempo, ¿no? Pero vamos entrando al tema. Las adecuaciones curriculares pertenecen a una estructura que intenta responder las necesidades de la inclusión educativa a través de esquemas o modelos de atención al estudiantado. El más famoso, pues obviamente, es el diseño universal para el aprendizaje, que se compone de 4 niveles que van, digamos, aumentando el nivel de atención a partir de reducir la cantidad de población que la requiere. Entonces, cuando hablamos del nivel más bajo, que es este de redes, que son las redes del DUA, que ahorita las vamos a ver más adelante, lo que se trabaja es la pedagogía para que sea una mejor clase, que involucre a mayor cantidad de estilos de estudiantes, mayor cantidad de tipos de estudiantes diferentes y que pueda subsanar las diferencias más básicas. Cuando esto se logra subsanar, pues queda todavía una pequeña población con problemáticas mucho más severas y que por lo tanto necesita acciones o medidas compensatorias. Les llamamos compensatorias por un tema de justicia social, porque lo que hacen es subsanar las carencias que el mismo sistema está provocando. En el tercer nivel están las adecuaciones curriculares, que tienen más bien que ver con los resultados de aprendizaje. Cuando no se están logrando los resultados de aprendizaje que se plantearon para la materia, entonces es necesario realizar adecuaciones para subsanar aquellas carencias en el diseño de las clases y en su implementación que está provocando deficiencias en la participación y en el aprendizaje de los estudiantes, sobre todo hablando en un tema de barreras para el aprendizaje. O sea, lo que atendemos es medidas que ayuden a disminuir o eliminar las barreras para poder aprender o participar. Y finalmente está la atención individualizada, que solamente se utiliza con casos focalizados, en donde se hacen planes y programas específicos para estas personas, y ahí sí, o sea, terminamos haciendo como educación especial. El tema de las adecuaciones también ha tenido como fases o criterios que van modificándose. Primero, teníamos una idea muy tradicional en donde estaba basada al estándar y lo que se buscaba era, sobre todo, incidir en los docentes para generar cambios en los elementos curriculares, que son la forma en la que se planea, se ejecuta y se evalúa la clase, y a partir de ello poder generar como potencialidades en el estudiantado para que se adaptara al sistema, ¿no? Sin embargo, hoy en día entendemos que esto, pues, desde la concepción, desde la nueva concepción de discapacidad, no es posible y que más bien tenemos que hacer un cambio, un giro que nos permita plantear las adecuaciones desde desde la parte del entorno, el esquema en el que se da el aprendizaje. Entonces, estos nuevos conceptos nos dicen que hay que cuestionar y transformar las estructuras educativas. Entonces, lo que hacemos es más bien replantearnos, en lugar de atender a esta persona en particular y solucionar su problema, me enfoco en atender el problema para que ya no se presente con ninguna otra persona. Entonces, si yo tengo una clase que es sumamente visual, por ejemplo,
tendré que replantearla para que tenga distintos estilos de aprendizaje y que cualquier persona que llegue pueda sentirse cómoda en esa clase sin necesidad de estar haciendo modificaciones cada vez. Entonces voy haciendo una clase más rica, más provechosa, ¿no? Pero esto también lo tenemos que entender no como ayudas especiales o apoyos, que eso significaría como, bueno, cualquier cosa que les dé es un apoyo, sino que tenemos que replantearlo como un tema de justicia social donde estamos devolviéndole el derecho fundamental a la educación a estudiantes que se les ha negado históricamente. Por lo tanto, no puede ser subsanado con pequeños artificios superficiales, ¿no? Entonces, las redes del DUA nos llevan a 3 niveles, que es primero, la implicación, que es motivar y comprometer al estudiante con el aprendizaje. Pues yo les puse aquí como distintos prompts que he estado utilizando para reforzar los procesos de cada una de las dimensiones. Por ejemplo, en de implicación, he estado trabajando sobre todo, yo uso mucho Cloud, y pero esto también se podría hacer con ChatGPT. La idea de motivar y comprometer al estudiante es darle sentido a lo que está haciendo. Entonces, este prompt va dirigido a ubicar dónde en la vida real se va a utilizar esto que estás aprendiendo. Entonces, aquí les pongo un ejemplo que dice, proporciona un caso de la vida real que detalle de una situación donde se haya demostrado la competencia de liderazgo efectivo. Describe el contexto, el desafío específico que se enfrentó, las acciones que se tomaron para guiar a otros y los resultados obtenidos. Y además le aclaro algunos aspectos de a quién va dirigido por un tema de lenguaje, que sería que sea atractivo para estudiantes universitarios. Entonces, con estos elementos, yo empiezo a dar cuenta de los aspectos en donde la temática del liderazgo va a ser utilizada. Y lo estoy haciendo a través de elementos que causen como mayor compromiso y mayor conexión con el tema a través de que sean elementos o casos de la vida real. En estas situaciones, la inteligencia artificial me ha sido muy útil porque, pues, entre la vasta cantidad de información que tiene y la capacidad de generar texto, pues va generando y buscando historias que me sirven para llevarlas a la clase y generar mayor motivación. En el tema de asimilación y procesamiento de la información, que es la dimensión o la red de representación del DUA, básicamente lo que trata es de hacer más fácil el proceso de comprensión de los contenidos. Aquí lo que hemos encontrado sobre todo es que los estudiantes tienen mayores dificultades en temas de abstracción, o sea, aquello que es demasiado abstracto. Entre más concreto, más fácil de asimilarse. Entonces, la indicación que le doy a la inteligencia artificial es que me concretice ese conocimiento abstracto a través, en este caso, por ejemplo, en el ejemplo que estoy utilizando, de analogías, ¿no? Entonces habla de, necesito analogías efectivas para explicar ecuaciones diferenciales de crecimiento poblacional a estudiantes universitarios de primer año. Proporciona ejemplos cotidianos que ilustren conceptos enfocados para hacer comprensibles estos conceptos matemáticos abstractos. O sea, concretar lo abstracto a través de cuestiones donde esto se ve representado, ¿no? Sobre todo esto es muy útil en las matemáticas. En mi tesis doctoral, donde estoy trabajando precisamente con estos temas, hemos encontrado que los temas que más dificultad causan son los relacionados con el lenguaje, como las matemáticas, que es un lenguaje, el inglés, o cualquier otro idioma, y la abstracción, ¿no? Que era lo que ya les mencionaba, que era convertir aquellas representaciones en elementos concretos. Y el último es acción y expresión, que básicamente a lo que se refiere es buscar maneras para que el estudiante pueda expresar de mejor manera lo aprendido. Y esto lo vuelve muy importante porque la acción forma parte de la última etapa de concreción del aprendizaje. Digamos que no se aprende hasta que se hace algo.
Entonces, en este sentido, yo lo que le pido es que me ayude a diseñar actividades. Entonces, en este punto, lo que muestra el ejemplo es, diseña una actividad de aprendizaje sobre historia del arte que incorpore la flexibilidad como principio pedagógico central. La instrucción debe permitir a los estudiantes explorar movimientos artísticos desde múltiples perspectivas, ofreciendo diversos caminos de investigación y expresión. Entonces, de esa manera voy dándole forma y me voy apoyando de la misma inteligencia artificial para generar mis actividades. Y ahora, esto es como la parte previa que sobre todo se encuentra en la parte del acceso al currículo, pero ya hablando de adecuaciones curriculares tenemos dos tipos. Las que tienen que ver con el acceso al currículum, que es como poner el ambiente adecuado para que se dé el aprendizaje, y la de los elementos curriculares que tienen que ver con los procesos de planeación, ejecución y evaluación de los aprendizajes. Tienen dos niveles. Las de los elementos curriculares empiezan por cuestiones no significativas, que quiere decir que se hacen modificaciones, pero se tienen que lograr los mismos objetivos, y las otras son significativas, que tienen que ver con las modificaciones en los objetivos. Entonces, en este sentido, vamos a ir revisando cómo esto se puede expresar en distintos ejemplos de uso de la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, uno de los temas más importantes en cuestiones de acceso es trabajar la accesibilidad, o sea, desarrollar estrategias para que el estudiante tenga un lenguaje claro y directo, una estructura organizada, elementos visuales de apoyo, una diversidad de formatos y adaptaciones, recursos complementarios, un diseño inclusivo que va entre cosas como, por ejemplo, no poner texto sobre imágenes o colores, manejar algo como lo que estamos mostrando aquí, una tipografía clara, negra sobre blanco, con distintos elementos que van dando el nivel de diseño que se requiere para la lectura del estudiantado. Y finalmente, generar contexto y conexiones con la vida real. Entonces, estos elementos se pueden verificar agarrando yo, en este caso agarré un PDF que tengo de un tema de mi clase, lo meto en este caso a Cloud y le doy la instrucción que dice, evalúa el nivel de accesibilidad del presente documento, considera el uso del lenguaje para estudiantes universitarios y dame recomendaciones. Y aquí pues me empieza a hacer el análisis, evalúa la accesibilidad, cuáles son los desafíos y me da recomendaciones de mejora. Entonces, en este sentido, yo convierto el texto a un Word y en ese Word lo mejoro para que pueda tener el nivel de accesibilidad que requiero para que todos los estudiantes puedan utilizarlo adecuadamente. El otro punto que también va un poco en este sentido, el mismo documento, yo lo que puedo hacer es enriquecerlo. Esto es muy importante porque estos documentos que usualmente utilizamos no están enfocados, o sea, no fueron creados para mi clase. Entonces, esa conexión con mi clase se la debería de dar yo con un enriquecimiento del documento. ¿Cómo? Involucrando, por ejemplo, recursos visuales que permitan concretar aquello abstracto que viene en el documento. Componentes estructurales que vayan dando forma y que organicen gráficamente incluso en la forma en la que se acomoda el texto. Elementos de interactividad, o sea, poner ciertas preguntas o ciertas actividades que permitan interactuar con el contenido. Recursos de profundización, o sea, elementos que me lleven, por ejemplo, conexiones con links a ciertos conceptos que a lo mejor no vienen en ese documento, pero que yo puedo ir agregando para que el estudiante tenga mayores recursos de entendimiento. Apoyos didácticos, o sea, guías, punteados, numeralias, etcétera. Elementos contextuales, que esto se represente cómo se ve en los entornos más cercanos, y recursos de accesibilidad. Entonces, en este sentido, simplemente la instrucción fue, dame recomendaciones de cómo enriquecer este documento y me da una gran cantidad de posibilidades. Entonces, yo igual convierto el documento en Word, hago las modificaciones, lo convierto en un recurso propio. Obviamente tiene la referencia de la que salió, pero el documento se le van agregando elementos que en donde se nota la participación del docente, ¿no?
De igual manera, todas las imágenes que estén en un documento deberían de estar descritas, no solamente de forma o sea, describir qué es lo que está diciendo la imagen en ese momento o cómo es, sino además por qué la incorporo, qué es lo que quiero mostrar con ella, porque las imágenes en los documentos académicos no deberían de ser meramente decorativas, sino que deberían de estar enfocadas en generar alguna conexión o concreción del aprendizaje. O sea, digamos que todo aquello que no aporta al aprendizaje sale sobrando. Entonces, en ese sentido, cada una de las imágenes se le puede agregar, hay algunos programas que me permiten, por ejemplo, PowerPoint permite ponerle descripciones a las imágenes, tiene un apartado especial, entonces cuando la persona reproduce el documento, se puede escuchar la descripción de la imagen, o lo podemos hacer, por ejemplo, en un PDF con comentarios, ¿no? En un Word también pueden ser comentarios o pies de imagen. Entonces, en este sentido, yo le pido, describe esta imagen con la cual intento explicar el efecto de la perspectiva visual. Entonces, yo le estoy dando la idea, no solamente de cómo va a describir la imagen, que eso lo hará sola la inteligencia artificial, sino además le estoy diciendo por qué lo estoy incorporando al documento para que esta información le sea de utilidad no solamente a la persona que no ve, sino también a cualquier estudiante que tendría mayores recursos para entender el tema que estoy intentando que trabajen de forma independiente. Otra cuestión y que es de gran utilidad es el storytelling, que es el incorporar en distintos momentos de las sesiones o en distintas sesiones narrativas que llevan al estudiante a involucrarse o ver el sentido de esto que está viendo en clase. Entonces, esto se vuelve muy potente porque al momento de contarlo como una historia, pues digamos que la dinámica que se da entre docente y estudiante cambia muchísimo. Entonces, ya no es conocimiento muerto, sino que adquiere vida y va generando como otras dinámicas distintas en la clase. Entonces, por ejemplo, en este caso yo le pido que me cree una historia para introducir el tema de desigualdad educativa y me plantea toda una historia donde le puedo ir, empiezo a contarla, es muy breve, no es ni una cuartilla, es como media cuartilla. Entonces yo empezaría mi clase con una lectura sensibilizadora para poder avanzar en los siguientes temas, ¿no? Esto lo podemos utilizar de muchas maneras distintas. Otra cuestión que lo utilizo es para acercarnos a su lenguaje. Por ejemplo, en temas muy complejos es buscar cómo se vería esto representado en el lenguaje del estudiante, en su propia cultura, ¿no? En este caso le pido que traduzca la teoría de los capitales de Bourdieu al lenguaje de los jóvenes de la generación Z. Entonces aquí me genera toda una discursiva donde va explicando los distintos capitales, pero a partir de elementos culturales con los que el estudiante se siente más cercano. Otro elemento es, yo utilizo mucho la pedagogía de las preguntas, que es utilizar distintas preguntas que van motivando el pensamiento crítico a lo largo de la clase. Entonces voy introduciendo preguntas constantemente. El problema es que a veces resulta muy complejo estar buscando y diseñando las preguntas para que sean lo suficientemente detonadoras. En este sentido, yo lo que le pedí es organiza mi clase de los elementos de la administración en preguntas. Dame 5 potentes, que serán las 5 preguntas guía. Yo le pedí 5 porque los elementos son 4 y quería una introductoria. Me imaginé que se iba a ir por ahí, efectivamente por ahí se fue. Y luego le dije, y dame 5 secundarias por cada una. O sea, me empezó a dar por cada temática una potente y distintas secundarias que me sirvieran en caso de que la primaria no funcionara, voy sacando distintas y voy desglosando el tema, ¿no? Luego traigo el aprendizaje adaptativo, que aquí, bueno, este es un tema mucho más grande, también es una de las herramientas de la inclusión, que básicamente se refiere a crear rutas diferenciadas a partir del nivel en el que el estudiante se encuentra. En el tema hay estudiantes
que pues es la primera vez que lo ven, digamos que están en una etapa inicial, estudiantes regulares que ya vienen de una conexión, traen aprendizajes previos, y estudiantes avanzados que se encuentran del nivel de aplicación para arriba. Entonces aquí lo que yo le pido en este caso es generar 3 rutas para el tema de la diferencia entre activos y pasivos bajo el modelo de aprendizaje adaptativo. Y lo que hace es justo generar estos 3, que es una inicial, en donde solamente evalúa conocimientos previos mediante analogías, lo hace de una forma muy simple. Luego, para los estudiantes en nivel regular, lo que empieza a hacer es una evaluación de habilidades ya matemáticas y comprensión de conceptos financieros básicos. Y en el avanzado les pide la evaluación de estilos de aprendizaje y experiencias previas con temas financieros, o sea, ya aplicado a la vida real. Entonces, en este sentido, a mí me sirve mucho porque esto es sumamente complejo. Generar rutas para los profesores es, ¿cómo? ¿Voy a dar 3 clases? No, no precisamente. Tú diagnosticas a tus estudiantes, haces una evaluación inicial, los divides por grupos de desempeño y luego traes 3 actividades diseñadas. Los divides en equipos y como si fuera por casualidad, a suerte te tocó la inicial, ¿no? Ni siquiera se dan cuenta. Entonces, cada caso trae un nivel planeado para esa ruta de aprendizaje y para ese nivel del objetivo. Entonces, puedo tener a todos los estudiantes están trabajando el mismo tema, solo que lo están haciendo a través de distintos casos o de distintos diseños de la clase, pero el mismo tema y a partir de diferentes niveles de comprensión, pero esto ya habiendo realizado un proceso previo de evaluación. Luego traigo el tema de trabajos por estilos de aprendizaje. Sabemos que hay distintos estilos. Si hablamos de las inteligencias de Gartner, pues son ahorita creo que van 12, pero eran 8 inteligencias que se podrían utilizar todas. Pero básicamente en las universidades trabajamos 3, que es la kinestésica, que es hacer algo. Luego es la de lectura y escritura, que es la verbal. Y finalmente está la visual, que es a trabajar la organización o el análisis de elementos. Entonces, aquí lo que le pido es la actividad de mis estudiantes de esta sesión consiste en el análisis de las implicaciones de las divisas en la economía mexicana. Diseña una actividad colaborativa en equipos de 3 personas donde cada integrante tenga un rol asignado de manera lógica y que considere los distintos estilos de aprendizaje. Entonces, básicamente es, desde un inicio, yo ya estoy pensando en una actividad de equipos de 3 personas, donde uno va a ser visual, otro va a ser kinestésico y el tercero va a ser verbal. Entonces, el estudiante elige en el estilo que se sienta más cómodo y de esa manera puede desarrollar una actividad sin tener problemas. Esto se vuelve muy bueno también para estudiantes con alguna discapacidad, porque si yo soy una persona con ceguera, pues probablemente me voy a sentir más cómodo en el verbal o en el kinestésico y obviamente no voy a tomar el visual, pero ya no estoy haciendo una diferenciación como docente, sino que estoy generando un entorno donde el estudiante se puede acomodar, donde puede tener un mejor desempeño. Otro elemento, otra estrategia donde lo utilizo es para la flexibilización de la expresión del aprendizaje. En este caso yo le pregunto, le digo, dame 3 tipos de productos que se puedan entregar en una clase de acuerdo a los estilos. Entonces, ¿qué es lo que hace? En este caso yo, por ejemplo, les doy la actividad y les digo, tú puedes entregar el trabajo de 3 maneras. Una va siempre orientada a lo visual, otra va orientada al analítico y la tercera a lo narrativo. Entonces, el estudiante elige aquel tipo de actividad en la que puede demostrar con mayor facilidad que aprendió. Entonces, puede ser, por ejemplo, yo siempre me voy por un esquema o una narrativa a través de un escrito o realizar un video, ¿no? En este caso me está, digamos, proponiendo 3, que es una visual contextual, que tiene que ver con crear una infografía, el desarrollo de un mapa mental o un portafolio visual. En el analítico numérico me habla de diseñar un simulador financiero que se puede hacer en una tabla de Excel, en la realización de análisis comparativos o cuantitativos o la construcción de un dashboard financiero interactivo. Y en el narrativo experiencial habla de la producción de un podcast
que puede ser en audio o en video, la redacción de una autobiografía financiera proyectiva, o sea, hablar de su propia experiencia en el tema financiero, o la elaboración de un manual de supervivencia financiera, ¿no? Que esto es lo que me gusta mucho de la inteligencia artificial. Tal vez yo ya hago algo como narrativas, pero nunca hubiera pensado en un manual de supervivencia financiera. Entonces lo hace como más interactivo, más potente. Ya cuando todas estas han sido adecuaciones, digamos, no significativas, porque son modificaciones que no significan cambiar el objetivo. O sea, el estudiante tiene que llegar a lo mismo que sus compañeros, aunque el camino sea distinto. Cuando se trata de construir adecuaciones significativas, pues aquí las cosas cambian, ¿no? Porque entonces el objetivo que yo ya tengo planteado, el resultado de aprendizaje, tengo que modificarlo, y en eso también nos puede ayudar la inteligencia artificial. Por ejemplo, le pido, ante el resultado de aprendizaje, construir un modelo de negocio con base en evidencias que fundamenten el proyecto. Dame opciones de cómo bajar a un nivel, solamente, o sea, solamente quiero bajar un nivel, tanto bajando la acción, o sea, el verbo. Usualmente nosotros nos organizamos por la taxonomía de Bloom. Construir un modelo de negocio ya es aplicación. Sin embargo, ¿cómo bajo a un nivel previo si lo que estoy pidiendo es construir un modelo de negocio, ¿no? O sea, el modelo de negocio como objeto dentro del resultado ya parece de aplicación. Entonces, ahí me puede costar trabajo cómo bajarlo de nivel. Entonces, le pido a la inteligencia artificial que lo haga, y sobre todo atendiendo conocimientos previos, ¿no? Entonces aquí hay dos formas. Uno es bajar el nivel del verbo, o la otra es irse hacia los conocimientos previos. Y eso es lo que hace. Me ofrece, por un lado, en lugar de construir un modelo de negocio, es identificar un modelo de negocio. Hay miles de modelos de negocio en el Internet, ¿no? Donde puede ver los distintos elementos que hay, o analizar, o describir, o explicar, o seleccionar. Entonces, con eso bajamos un nivel en el proceso, pero también hay elementos que son básicos antes de hacer un modelo de negocio, como por ejemplo sus partes básicas, sus conceptos básicos. Entonces se enfoca en esa parte, ¿no? En cómo, más bien, analizar los elementos en lugar de hablar ya de lo que es un modelo de negocio. Entonces, digamos que lo que me permite es como darme distintas opciones, y ya de aquí yo, de este bagaje, pues elijo cómo voy a replantear la estrategia. Bueno, básicamente esto era lo que traía yo programado. Me gustaría dejar un espacio para que platiquemos y que me hagan preguntas, porque en estos temas a veces las preguntas son más potentes que lo que dice el expositor, pero pues abierto a escucharles y responder sus dudas, ¿no? Como siempre, invitados a hacer preguntas, comentarios, observaciones respecto a la presentación, entendiendo, y como bien lo comparte el doctor Iván, que a veces en sus propias preguntas es donde se potencia este tipo de sesiones. Para empezar, me encantaría que nos compartieras, Iván, 5 estrategias claves que utilizas cuando vas a incorporar la inteligencia artificial en las adecuaciones curriculares. Yo creo hay que ponerle foco primero al lenguaje. O sea, todo lo que sea referente al lenguaje es primordial, porque aprendemos a través del lenguaje. Y ciertamente la generación Z, que es la que nosotros atendemos, tiene como muchas, tenemos una brecha tremenda en temas de lenguaje, ¿no? Hacernos entender y entenderles se vuelve muy complejo. Sin embargo, creo que algo que me ha servido muchísimo de la inteligencia artificial es que me permite esta conexión, ¿no? Con el estudiante, y también conocer su cultura, porque es una cultura distinta, que incluso los docentes que estemos más jóvenes, por ejemplo, yo que ando en los 40, la brecha es tremenda. O sea, no hay quien se salve de ello. Es una configuración completamente diferente. Entonces, algo que he encontrado en los estudios acerca de la discapacidad es que el lenguaje siempre es un conflicto.
sobre todo porque aprendemos a través del lenguaje. Y hablo del lenguaje no solamente como palabras, porque en el caso de la lengua de señas mexicanas, pues el lenguaje son señas. Entonces, y en otros ámbitos de la misma manera, ¿no? Entonces, les recomiendo mucho utilizarlo para mejorar su lenguaje. Hemos encontrado también, por ejemplo, que el tema de indicaciones, la forma en que nosotros generamos las indicaciones es un conflicto, porque por un lado, el profesor obvia mucho que la persona va a entender lo que él escribe, pero ciertamente hacer un buen instrumento, hacer una buena indicación, no es algo sencillo. Nosotros sabemos, los que trabajamos en investigación, toda la validación que tienes que hacer para generar un reactivo. Entonces, suponer que las personas lo van a interpretar de la misma manera sería como ser un poco, no sé, como ingenuos, ¿no? Y por el otro, sabemos que sobre todo las neurodiversidades traen muchos problemas en el seguimiento de instrucciones, porque estamos peleando contra sistemas informáticos que son sumamente intuitivos. Me decía una maestra una vez, ¿cómo le puedo hacer para que mi plataforma sea tan atractiva como Facebook? Le digo, pues necesita millones de dólares. O sea, es la única manera, ¿no? En realidad tenemos que complementar con muchas estrategias distintas. Ahí la inteligencia artificial también puede ser muy útil porque nos permite mejorar nuestro lenguaje. Hemos encontrado, por ejemplo, estudios donde las personas, los estudiantes, nosotros les decimos, es que tienes que sacar la raíz cuadrada. Y en las interpretaciones que hace el estudiante dice, ¿de dónde? ¿Dónde está guardada? O sea, ¿de dónde la saco, no? Entonces, sacar no es lo mismo que resolver. Y el lenguaje connotativo está causando muchos conflictos con esta generación. Ellos entienden de forma denotativa. ¿Qué quiere decir esto? Punto. El significado más claro de la palabra, ¿no? Oye, Iván, aquí me recuerda, y voy a hacer esta analogía porque me parece graciosa, pero sí impactante, de que en alguna ocasión Chabelo, para los que en alguna ocasión conocieron a ese personaje, Chabelo le pregunta a los niños, le pregunta a un niño, ¿tú qué quieres ser de grande? Y el niño le dice, adulto. Claro. Le pregunta a otra niña, ¿no? ¿Y tú qué quieres ser de grande? Y la niña dice, sirvienta. Habla cómo a fin de cuentas el contexto impacta en el razonamiento de cada individuo. Y esa parte Sí. es también importante al momento, como bien compartes, dar una indicación a nuestras herramientas de inteligencia artificial. Iván, quiero hacerte una pregunta que por aquí Julieta Guzmán nos hace. Hola, Julieta. Si existen bibliografías que nos recomiendes en estos temas, ambos dos, Sí. el de inteligencia artificial y el de adecuaciones curriculares, y si hay alguna que incorpore los temas, que desarrolló, en este caso, en específico. Pues de inclusión tengo mucha bibliografía. De inteligencia artificial no, porque realmente les decía, son para mí experiencias de acercamiento. En cuanto a inclusión, de manera muy práctica, tenemos varias bibliografías acerca del DUA que ya menciona como casos específicos y qué hacer en esos casos. Yo por ahí tengo algunas, se las puedo compartir. La otra cuestión es sobre estas perspectivas críticas de la discapacidad. Claxo tiene toda una rama que está trabajando muy fuerte. Estas personas que cité, Míguez, Sharon Díaz, están trabajando muy buenos trabajos. Hay una colección de Claxo sobre estudios críticos de la discapacidad, de coloniales, que están considerando las imbricaciones. En temas prácticos, creo que el referente pues son pues Misco, ISCO, estos autores a nivel internacional. Pero en México tenemos a Judith Pérez Castro, que tiene muy buenas publicaciones acerca de por ejemplo, tiene una publicación sobre los dilemas de la inclusión que me parece buenísima, porque nos permite entender que no son recetas ni decisiones, digamos, lineales, sino que conllevan el análisis del profesor para entender dónde
hasta dónde llega su participación y dónde tiene que dejar que el estudiante experimente y se enfrente a las situaciones, ¿no? Entonces, Judith Pérez Castro tiene bastantes publicaciones que son muy útiles, ¿no? En cuanto a inteligencia artificial, pues ahí sí ustedes. Pero también no alcancé a hablar de eso, pero hay herramientas que están sirviendo mucho, que estamos explorando aquí en el Centro de Innovación Docente del CUSEA. Una de ellas es la extensión de Brisk de Google, que te permite hacer cosas impresionantes. O sea, nosotros ya la tenemos, por ejemplo, trabaja con toda la plataforma de Google. Entonces tú entras a tu documento que tienes escrito en Google Docs y le dices, esto conviértemelo en un quiz y te lo hace en un formulario de Google Form inmediatamente, con 3 clics. O te hace una presentación de PowerPoint igual con 3 clics. O sea, y esto ahorra muchísimo tiempo. De igual manera hay otras, ahorita estamos explorando una que se llama Magic School, aunque está más dirigida para prepa, pero sí nos ha servido para hacer planeaciones, porque te pide un montón de datos y a partir de esos datos te genera la planeación o te hace una propuesta de planeación para tu clase. Entonces, por ahí les recomiendo, sé que hay varios libros nuevos de inteligencia artificial en la biblioteca del CUSEA, pueden también acercarse. Por ahí teníamos algunos que estuvimos revisando. Iván, ¿cuál ha sido tu experiencia con las alucinaciones de la inteligencia artificial? Porque se me ocurre que te vas a meter a la boca del lobo porque los grandes modelos de lenguaje, la inteligencia artificial, aprende a usar el lenguaje de una manera muy, como con mucha autoridad, como muy convincente, muy clara, en el sentido de que lo que hace son generalizaciones estadísticas de la construcción del lenguaje. Y entonces, en lo que es prácticamente yo oigo tu presentación y prácticamente estás hablando de gestión de conocimiento todo el tiempo. Estás organizando conocimiento, organizando la transmisión del conocimiento o la recuperación del conocimiento, etcétera. Y en ese sentido, en muchos terrenos, la inteligencia artificial te va a poner un 4, en el sentido de que las alucinaciones aparecen donde uno menos lo espera y donde parecía haber ni siquiera haber necesidad. A mí me ha tocado, por ejemplo, que la inteligencia artificial me encuentra artículos que presentan cuestiones muy específicas y que me interesan mucho, pero voy y busco el artículo y resulta que la referencia del artículo está mal, es una alucinación, inventa autores sin ninguna necesidad, porque digamos, ya tiene el artículo en las manos, por decirlo así, en sentido figurado, ¿no? Entonces, ¿por qué me tiene que dar el título del artículo bien y los nombres de los autores mal? Entonces, y a lo que voy con esto es a que la inteligencia artificial te pone las alucinaciones en cualquier momento y sin decir agua va y donde uno menos lo espera. Y se me ocurre, por ejemplo, cuando hablas de que le pides a la inteligencia artificial que traduzca un texto o algo que tú elaboraste al lenguaje de la generación Z, precisamente por esa brecha tan grande que mencionas. El punto es, tú no te vas bueno, no sé, es más bien una pregunta. ¿Tú cómo cuidas o cómo te das cuenta en ese contexto específico, por ejemplo, para detectar, para identificar y para eliminar las alucinaciones? Sí, claro. Bueno, de entrada, yo nunca utilizo la inteligencia artificial para buscar referencias. O sea, como que en esa parte siento que todavía está muy débil. Tal vez Cloud no es tan mala. En ese sentido me ha servido, por ejemplo, para hacer estados del arte. Sí he como entendido cuáles son los autores más importantes y creo que tiene mucha más claridad en lo que presenta.
No tanto ChatGPT no me ha servido para nada en ese sentido, pero yo sobre todo lo utilizo para hacer experiencias de aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo le pido a la inteligencia artificial, tradúceme a Bourdieu en el tema de los capitales, al lenguaje de los jóvenes, yo ya conozco a Bourdieu, ya estudié a Bourdieu, ya lo analicé y eso me da el criterio para determinar si está diciendo sandeces o si realmente se está acercando. Ahora, la mayoría de las veces se queda en inspiraciones. Por ejemplo, en una ocasión le pedí que lo hiciera como si fuera para niños de primaria. Entonces le empieza a decir, es que tú eres el capitán de un barco y el barco no tiene remos. Entonces empieza a explicarlo como de esta manera y dije, esto me puede servir si lo utilizo de otra manera, entonces lo adapto a lo que yo quiero hacer. Lo que quiero decir es, no me resuelve la vida, o sea, no es que va a hacer todo por mí, pero sí me hace más fácil los procesos creativos que anteriormente me llevarían semanas poder idear una estrategia de aprendizaje para cada una de las sesiones. Entonces, si lo que estamos buscando es generar experiencias potentes que involucren el aprendizaje activo, ahí sí creo que nos puede dar mucha inspiración. Y de esa manera es como lo utilizo. Obviamente el producto que me genera jamás es el producto final, jamás, porque pues le hace falta mucho contexto, o sea, para lograr yo que tenga realmente el nivel que necesito platicar con ella un buen rato y más o menos se acerca. Entonces yo solamente les puse como exploraciones así superficiales para que vieran los temas que tienen que ver con las adecuaciones curriculares, cómo se pueden facilitar con el proceso de uso de la inteligencia artificial, ¿no? Gracias. Gracias a usted, doctor. Iván, entonces en este punto nos haces ver la importancia del conocimiento y el manejo, el dominio y manejo de los temas, entonces, que recaen en la persona como tal. Claro, sí, el docente no puede desvanecerse, no puede diluirse, ni tampoco, incluso en el aprendizaje autónomo, la participación del docente cambia, pero sigue estando presente en un diseño bien estructurado, en el trabajo, en la reflexión, en el enriquecimiento. O sea, hay un montón de elementos en los que el docente participa. Entonces, pensar que porque, es que él tiene que aprender solo, entonces yo ya no voy a estar, es engañarnos solos, o sea, es abandonar a los estudiantes. Como siempre lo recalcamos, ¿no? Aquí lo importante es la persona, quién es el ejecutor, quién es el que le da intención, quién significa la acción de la herramienta, porque a fin de cuentas de eso se trata, ¿no? De ser un facilitador de nuestro proceso académico. Exactamente. Iván, pues no me resta más que agradecerte tu excelente participación. A todos nuestros invitados, gracias por sus comentarios. Recordarles que la grabación estará en el Laboratorio de Inteligencia Artificial en YouTube. Lo pueden ahí gestionar. Y de igual manera, recordarles que todas estas presentaciones son de ustedes y para ustedes, en donde el día de hoy el doctor Iván tuvo esa grandiosa oportunidad y espacio para brindarnos su conocimiento, en donde consideramos no nos vamos a perder el contacto, al contrario, seguir ampliando esta comunidad y agradecidos infinitamente por tu participación. Doctor Ricardo, adelante. Gracias, Nancy. Agradecerte, Iván. Realmente muy interesante y yo creo que das en esta última parte una idea muy clara, muy cabal de cuál es el papel de la inteligencia humana frente a la inteligencia artificial. En otras palabras, tienes que ir adelante de la inteligencia artificial para que no te coma, por decirlo así, ¿no? Y esto es algo que vemos también en muchos otros contextos, en la medicina, en la empresa, en la investigación científica, etcétera. Entonces, creo que esto también ilustra mucho este dicho que empieza a mencionarse cada vez más, de que la inteligencia artificial no nos va a quitar nuestros trabajos. La inteligencia artificial, nuestros trabajos nos los van a quitar
aquellos que sepan usar la inteligencia artificial, ¿no? Entonces hay que ver de qué lado queremos estar, ¿sí? De los que saben usar o de los que no la saben usar, ¿no? En fin, felicidades, tu presentación muy clara, muy certera. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hoy hemos explorado el increíble impacto de la inteligencia artificial en la educación. Desde la personalización del aprendizaje hasta las adecuaciones curriculares, la IA está redefiniendo la enseñanza como la conocemos. Agradecemos al Dr. Iván Humberto Borbón Muñoz por compartir su conocimiento y visión sobre este tema tan crucial. Ahora el reto está en nosotros. ¿Cómo aplicaremos este conocimiento para mejorar la educación? El futuro de la educación está en nuestras manos. Sigamos explorando, innovando y transformando. Nos vemos en la próxima conferencia.